Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @Julio.coco. Bienvenidos a este micro beta de audio hoy 27 de noviembre de 2024. Micro beta motivado porque hoy ha sido un día bastante noticioso. No porque los días anteriores no haya habido noticias, sino que hoy ya podemos consolidar qué es lo que ha estado ocurriendo y cuáles son las posibilidades del porvenir. Diciendo de adelante que me encuentro muy bien porque hoy he tenido electricidad, servicio de agua e internet. Y la cuestión acá en mi pueblo está bastante dura. Comenzó la crisis del gas residencial. Y sé que hay muchos estados de Venezuela, como Nueva Esparta, donde la crisis eléctrica está tremendamente grave. Incluso hasta esta hora de la grabación hay una buena parte de mi pueblo sin electricidad. Y más allá de lo que se comenta en las redes sociales como X o lo que se comenta a nivel político en YouTube, lo que se habla en la calle son tres cosas. Lo primero, este tema intenso de la electricidad. El segundo es el tema del gas residencial. Hay muchas personas que no tienen gas para cocinar. Las colas donde se puede surtir son grandes. Ese mecanismo donde los consejos comunales o la gente del club busca la bombona, la carga en el cilindro y se lo devuelven a su gente, está colapsado. No voy a decir que no está trabajando, pero están colapsados. Muchos negocios que necesitan gas, sobre todo los negocios de alimentación, como los restaurantes, la gente que vende comida, los hoteles, están sufriendo del mismo modo que hay edificios donde los grandes cilindros ya para condominios no están siendo surtidos. Y eso genera un ánimo en la población porque entonces no hay luz, no hay agua, se cae el internet, se cae la señal celular, no tiene cómo cocinar. De verdad que la cuestión aquí está tremendamente fuerte y estresante. Pero en medio de ese estrés pasan cosas que son noticias, como lo he venido señalando en mi cuenta X, @JulioCoco. Muchos venezolanos estamos, que ya no usamos X con la misma frecuencia, otros tantos ya ni siquiera lo están usando, no solo debido al bloqueo que hizo la dictadura chavista sobre la aplicación X, que para poder acceder a ella hay que utilizar una aplicación de VPN o hacer algunos cambios en el router y en el internet residencial porque es un problema. El tema es que todo lo que nos está llegando es del extranjero. Hay más venezolanos usando X en el extranjero que dentro de Venezuela. Y eso no solamente, entonces nos llegan las noticias políticas, sino las noticias de farándula, las de sucesos, hasta la de los reality shows de otros países. Entonces la conversación de Twitter en Venezuela, aunque hay muchos venezolanos, no es lo que se está hablando en las calles, en los pasillos, en los empleos, en las oficinas, en las panaderías o en las farmacias. Para nada. Y por eso este contenido, el cual te pido de antemano, yo siempre pido que comentes, marques like y compartas. En este caso particular quiero pedirte que compartas este audio con venezolanos en Venezuela porque entiendo que no tienen acceso a información. ¿Qué ha pasado? El día de hoy nos enteramos que el gobierno de los Estados Unidos de América, donde aún Joe Biden es el presidente, sancionó a 21 funcionarios del Estado chavista. Una buena parte de ellos militares, otra buena parte de ministerios, de instituciones, aduciendo el gobierno de los Estados Unidos que estos funcionarios tienen que ver con la represión y con el fraude electoral cometido el 28 de julio. Una medida que había sido ofrecida desde hace varios meses. Entonces, ¿por qué arranco por el final? Porque ese es el final. Es que en los últimos días, la embajada de Argentina, que está a cargo de Brasil por convenciones legales diplomáticas internacionales, está bajo la protección de otro país, está siendo asediada por los llamados grupos de tarea del gobierno.
Les quitaron la luz, no le están permitiendo que los cisternas les carguen agua potable. Temen que en cualquier momento estos grupos puedan entrar a esta embajada donde se encuentran en situación de asilo político 6 líderes del equipo de María Corina Machado. Ahora uno se preguntará por qué este asedio. Y justo el día antes hubo una conferencia de María Corina, Edmundo González, junto con un conjunto de activistas y personalidades venezolanas en el extranjero, donde se convocó una protesta global fuera de Venezuela a propósito de lo del fraude y todo lo que pasó en Venezuela, que no lo voy a repetir. Si siguen mi canal saben muy bien lo que pasó y cuáles son mis opiniones al respecto. Y lo que se vio en las redes sociales es que entonces el asedio a la embajada donde están los asilados tenía que ver con esa convocatoria, y la realidad es que no. Lo que nos ha enseñado la historia reciente es que cada vez que la embajada de Argentina, donde están estos asilados, es presionada por la dictadura, es porque la dictadura está presionando para que ocurra algo. Yo creo que el primer gran síntoma de ese método, de ese modo de operación, fue con el exilio de Edmundo González. Mientras todo eso se estaba negociando, Edmundo estaba en la embajada de España, de lo cual nos enteramos después, estaba bajo asedio la embajada argentina. Y apenas Edmundo se montó en un avión y llegó a España, levantaron el asedio. La segunda vez tuvo que ver con un rumor muy fuerte sobre si María Corina Machado se había ido del país o no, que dónde estaba, y eso se depuró cuando, digamos, el gobierno ya supo dónde estaba María Corina Machado. Que en mi opinión no tengo duda de que ellos saben en dónde está. Yo no lo sé, usted no lo sabe, pero ellos saben dónde está, pero como que se les perdió y metieron presos a varios de su equipo de seguridad esa noche, y ya después la cuestión bajó. Cuando yo vi entonces este asedio, este fin de semana, yo entendí rápidamente que algo estaba pasando y que no era porque convocaran una protesta de venezolanos en el extranjero. Era que algo estaba pasando, y lo que estaba pasando es que desde la administración Biden venían este paquete de sanciones y estaba el asunto de las listas, y en este momento surgieron algunas preguntas que vi hoy en las redes sociales sobre que si ya Trump está mandando, si esto lo hizo Trump o qué está pasando. Y ahí voy con lo primero que debo decir de manera responsable. Ciertamente están en la transición democrática de un gobierno, de un presidente a otro. Pero el presidente sigue siendo Biden. Esto es una medida de Biden planificada bajo su mandato, la cual tardó. Y tardó en salir la lista, tardó en tomar la decisión. Pero ¿por qué se toma ahora? Algunos dirían que de manera tardía, otros dirán que de manera oportuna. Simple, es que en esta transición hay muchos funcionarios de carrera de distintas instituciones del gobierno federal que no cumplían los planes que tenían o las políticas posibles porque no se daba la orden desde arriba. Y en este momento de transición, y ya sin digamos la presión de la campaña electoral, sin la presión del liderazgo progresista dentro de la administración Biden y dentro del Partido Demócrata, estos funcionarios parece que tomaron la ley en sus manos y empezaron a hacer lo que ellos consideraron correcto. Y sí, en el ánimo de que en esta transición muchos de ellos no sean despedidos una vez el presidente Trump tome posesión el 20 de enero. En el medio de todo esto hubo una ola de rumores, más que todo de las redes sociales, de periodistas diciendo que unos dijeron que venía una flota naval de Estados Unidos hacia Venezuela. Eso no es así, no funciona de esa manera. Otros diciendo que ya hay contactos de Edmundo González y el gobierno de los Estados Unidos. No se sabe si con estos funcionarios de Trump o si con la próxima, donde se dio la noticia de que estarían dispuestos a ayudar a ingresar al país a Edmundo González para la toma de posesión del 10 de enero. Sobre lo cual en mi último beta político fijé mi posición al respecto. Si no lo has visto, te invito a verlo. Posición la cual mantengo hoy, pero con variaciones. Yo sigo pensando que Edmundo González no
tiene oportunidad de tomar posesión de manera democrática el día 10 de enero, que le corresponde constitucionalmente iniciar su periodo presidencial. Ahora, que sí es cierto que este conjunto de declaraciones, más los rumores, independientemente de si son ciertos o si son falsos, desde mi video hasta hoy las cosas se movieron, porque si yo me di cuenta y lo dije públicamente que este distanciamiento entre Edmundo y el gobierno de los Estados Unidos no favorece a Edmundo ni favorece a la causa de la democracia en Venezuela en absoluto. Y no voy a decir que fue por lo que dije, porque eso sería estúpido de mi parte decirlo, porque no es verdad. Pero si yo me di cuenta, otro poco de gente se dio cuenta y empezaron a mover los teléfonos, empezaron a hacerse ofertas, pero ofertas que no tienen una planificación concreta, porque los funcionarios de Biden estarán hasta el 20 de enero, entrarán los de Trump, y aunque ya hay comunicaciones, no hay planes concretos. Y un plan de este estilo de aquí al 10 de enero no luce factible. Ahora, ¿qué sí entra en juego? Que también en este mismo fin de semana no tenemos claro esa información, porque aquí no hay transparencia de ningún tipo, como usted lo sabe, pero la cacería interna dentro del chavismo y sobre todo dentro del sector militar y dentro del sector petrolero está fuerte. Hay malestar en todos, hay sospechas en todos. Con esto no estoy diciendo que como dicen que el chavismo está dividido, el alto gobierno y fracturado, no, pero sí hay temas allí, porque de una u otra manera, y esto hay que decirlo con responsabilidad, una cosa es cuando el chavismo planifica algo, le sale bien, otra cosa es cuando el chavismo planifica algo y le sale mal, y otra cosa es cuando tienen que tomar decisiones bajo improvisación. Y queda demostrado, y yo siempre lo he dicho, que el chavismo no es invencible y que se equivoca, y se han equivocado muchísimo este año y el año pasado, pero cuando les toca improvisar no son tan buenos ni tan poderosos como ocurre. Y entonces, en esta incertidumbre, digamos, geopolítica global, en la incertidumbre política económica interna de los Estados Unidos, que uno no sabe con qué puede salir Biden en sus últimos días de gobierno o con qué les va a salir Trump en los primeros días del suyo, no pueden planificarse. Y la ausencia de planificación genera incertidumbre. Esta incertidumbre genera, digamos, que un estado donde todo el mundo está a la expectativa para ver qué hace. Es decir, no están siendo proactivos más allá de sus mecanismos de represión habitual. Y sobre eso son muchísimos, y esto es una alerta que quiero decir, muchísimos los funcionarios capacitados de gama media de la administración pública que han migrado, pero también de los cuerpos policiales y también de la dirigencia opositora media y hacia abajo. Entonces, este hoyo de incertidumbre donde la implementación de la política, sea de la política sana, de la lucha por la democracia o de la política dictatorial, está teniendo problemas y se están mermando todas las fuerzas a lo interno en el medio del caos de los servicios públicos, más el asunto económico. Es un cóctel que hace que este diciembre se enrarezca, en tanto estamos en una situación inédita del fraude electoral ocurrido el 28 de julio. Y sobre ello, todo el mundo está intentando planificar los buenos, los malos, los bonitos, los feos, los poderosos, el que recoge latas, todo el mundo, porque la incertidumbre es lo que está definiendo el compás de Venezuela. Muchas personas, luego de mi último video, me preguntaron, bueno, Julio, ¿qué tú esperas para enero para tomar su decisión sobre migrar o no? Y yo les voy a decir la respuesta que le he dado a todos. Su decisión de ir a buscar un mejor destino para usted y para su familia en el extranjero, no la tome tomando como fecha base el 10 de enero. Tómela con números, con oportunidades reales y construya la oportunidad de irse, pero no lo haga por el vaivén de la política. Y si su decisión es quedarse, como la mía, es exactamente igual, no que no sea la política la que intervenga en tus decisiones de vida, porque ciertamente son momentos muy convulsos, son momentos de mucha incertidumbre, son momentos donde lo improbable se puede hacer probable de la noche a la mañana, en tanto que entendemos que este conjunto de movimientos que se están dando afuera del país y adentro, ninguno tiene una conclusión concreta o definición específica, ni de fechas,
ni de acciones. Entonces, quiero abonar a este microbeta ya como, no solamente como parte de la información y el análisis, que para eso es que tú me oyes, y te repito, te pido por favor que compartas este video a tus amistades dentro de Venezuela porque hay mucha desinformación. Es entender también que en esta agenda lo comunicacional está sirviendo para tapar las cosas. Porque por lo menos, fíjense toda esa andanada en las redes sociales sobre el asunto de la protesta en el extranjero, donde la gente se iba a pintar la cara con pintura de labios. Al final, eso fue la máscara comunicacional de lo que realmente estaba pasando, que era una operación nuevamente dentro de Estados Unidos para que vinieran sanciones personales. Por poner un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser más reflexivos, los que están muy informados, sobre todo que están fuera del país. Tenemos que ser reflexivos sobre cómo metabolizamos los eventos y cómo los analizamos. Porque entonces, como no se están analizando y metabolizando correctamente, los de adentro no quieren estar informados, más allá de que en Venezuela no hay libertad de expresión, porque no hayan una forma concreta de poder sacar conclusiones acertadas y asertivas en el medio, repito, de que cuando no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay esto y no hay lo otro y la economía en la mierda. Y esto es un llamado a la reflexión y a la sindéresis, porque todos estamos luchando, por lo menos la gran mayoría de los venezolanos, el 80%, estamos luchando porque haya democracia, porque haya libertad en Venezuela, porque se inicien las soluciones. Nosotros queremos que haya agua, nosotros queremos que haya luz, que haya gasolina, que haya una economía sana, que haya empleo, que haya educación, todos lo queremos. De eso no puede haber ninguna duda y como lo dije en aquel beta político, tenemos que seguir estando resueltos a ser libres. Pero esto no puede seguir ocurriendo si una minoría reacciona de manera incorrecta a la información y a la guerra de las narrativas. Y voy a esto porque la guerra de las narrativas al final es una guerra psicológica. Y en mi caso particular, que estoy bien alejado de eso, porque decidí que yo en esa guerra psicológica no voy a participar ni como ser activante de la guerra psicológica, ni como víctima. Decido incluso no tanto como desconectarme, sino no, yo voy a esperar, porque una sola noticia no dice nada. Son muchas las que nos pueden permitir entender una aproximación a lo que realmente está ocurriendo y a lo que puede ocurrir. Entonces, vista todas estas noticias, cierro con una y mi conclusión. Me captó poderosamente la atención este conjunto de declaraciones de líderes de países de Europa, y más de uno le pidió reunión a Edmundo y Edmundo se reunió con ellos, justo después de ese escándalo en el cual yo no quise participar, y de hecho vienen unos videos medio humorísticos míos al respecto, sobre usurpadores del liderazgo venezolano disfrazados de sociedad civil, diciendo que hay que desconocer a María Corina y que es insano apoyar a Edmundo y decir que es presidente electo. Esta reacción de estos líderes europeos, aunado a estos contactos que se está sabiendo que está comenzando a tener Edmundo González, no solamente con el funcionariado del gobierno federal de los Estados Unidos, sino ya con la administración entrante y sus operaciones políticas, es importantísimo no estar cayendo en discusiones estériles. Hay cosas que deben saberse porque hay que denunciarlas, pero no podemos quedarnos pegados allí. Porque la vida acá en Venezuela ya está lo suficientemente dura como para estar sufriendo lo que no tenemos que sufrir, que son la guerra de los intelectuales que nos hacen daño. ¿Hay que denunciarlos? Por supuesto que sí. ¿Hay que quedarse pegados allí? Por supuesto que no. Pero todo esto son síntomas de que ese sentimiento o esa percepción que podemos tener de que no está ocurriendo nada, pues en mi opinión, sin estar informado, puedo por experiencia decir que hay cosas que están pasando y que no sabemos cómo van a ser concretadas. Muchísimas gracias. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @julio.coco. Marca like, comenta de nuevo, por favor, pásale este audio a nuestros hermanos venezolanos en Venezuela. Muchísimas gracias.